¿Cómo vamos? ¿Qué tema vamos a tocar? Yo te pediría que tocáramos un punto específico, porque de lo contrario vamos a saltar mucho de un lugar a otro, o podemos ir de preguntas y respuestas, o no sé, la verdad. Pero bueno, uy, ¿qué pasó? A ver, no sé qué pasó acá. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí sí, toqué algo sin querer y corté Ah, la conexión. no, yo pensé que yo había sido. Dije, ¿qué hice yo aquí? No, ahí está. Dame un minuto que voy a evitar a ir a un... ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Fíjate que todavía ni siquiera sé cómo se hace. ¿Cuánto lleva por acá en Aquí TikTok? me aparece misión conjunta, pero me dice empezar. ¿Qué es esto? Le voy a dar a Sí, sí, empezar ya a ver qué estamos listos. pasa. No, sí, ya estamos listos. No tendrías que agregar a nadie. Ah, pero iniciar acá dice partida, dice, ¿qué es esto? Ah, eso es cuando aparece una barra y es como una especie de batalla y todo el tema. Ah, ok, ok, ok. Eso no, ¿verdad? Ok, ok, está bien. Ah, mira, quería invitar a alguien como moderador, pero cuando no está conectado tú del PC, no permite que lo ingrese. Tendríamos que estar los dos el teléfono. Porque lo estoy tratando de subir como moderador y el estar los dos conectados, va, tú conectado del, ¿cómo se llama? Ok, Y ok. si lo acepto, cuando me dice acá, dice desconectar creadores. Al aceptar la solicitud, los invitados te desconectarán juntas. No se permite. No se permite. John, cuando hay alguien conectado del PC, no deja subir. Así que abre live nomás, John, sin problema. No, sí, Bueno, Adolfo, ya estamos en el vamos live, de coordinando el hecho. tema del... Sí, correcto. No, estaba hablando con John, el chico que estaba ahí escuchándome por acá. Entonces, mira, el tema sería la vigencia. ¿Qué te parece? Que te escuché que tenía un documento largo sobre el Shabbat, ¿recuerdas? Sí, ¿Te parece que hablemos del Shabbat o hablemos de la vigencia de la Torah del Nuevo Pacto, que es lo que empezamos a hablar hace rato? como quieras, podemos ir a ambas. Ok, hablemos de la vigencia de la Torá en el nuevo pacto para los que están en la gracia. Yo voy con la negativa de que no, que el que está en la gracia no debe guardar las ordenanzas del Sinaí, y tú vas con la positiva de que sí, ¿te parece? Sí, claro, sí, claro, claro. Tú me dices cómo vamos. Eh, bueno, o podemos, mejor dicho, ponernos tiempos, ¿no? Yo creo que sería lo mejor, o dialogamos. ¿Te parece si vamos dialogando? No sé, ahí cuando conecta John, él va a leer más o menos cómo podría ser el formato y tú me dices si ahí si te parece bien, si quieres modificar algo del formato de diálogo para que sea ordenadito y la gente aprenda de los dos lados, ¿no? Aprenda lo que tú expones y la gente quede claro con lo que yo voy a exponer. ¿Te parece? Ok, ok, perfecto. Ok. Bien, para lo que no me conocen, soy de la República de Chile, mi nombre es Rodrigo Holguín, maestro de las Escrituras y pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios. ¿Tú, Adolfo? Me voy a presentar de esta manera de en adelante. Soy licenciado en teología, seguidor del Mesías, guardador de la ley. Y bueno, no soy denominacional, de hecho. Entonces, creo que es lo mejor presentarme así para que no piensen que soy raíces hebreas o de otra denominación, o adventista, como si solo los adventistas guardasen Shabbat. Pero bueno, Ok, la idea es simplemente desligarme de denominaciones, ¿no? Porque aparte soy trinitario, no considero que sea necesario para nada circuncidarse hoy en día, respeto todas las denominaciones, amo a los adventistas del séptimo día, pero no pertenezco, no me congrego en esa iglesia tampoco. ok. ¿Te perteneces a una misión independiente o no participas de ninguna misión?
No, sí me congrego en una iglesia que tiene denominación, ¿no? Porque evidentemente hoy en día todas las iglesias tienen una denominación, pero yo personalmente no me considero denominacional, para nada. O sea, no Ok, tengo nada que ver con la iglesia, me congrego, hago lo que debo hacer y listo, ¿no? ok. Sí. Estoy esperando ahí. Bien, ¿te parece un tiempo de exposición por lado de entrada de 15 minutos? Uf, ya te entendí. No, mira, realmente me gustan más los diálogos tipo careo, preguntas y respuestas. No tanto una exposición tan larga, ¿Te pero parece, ¿Te parece si hacemos una exposición de introducción más corta de 10 minutos y después yo te abordo a ti con 10 minutos de pregunta y tú me abordas a mí con 10 minutos de preguntas antes de la refutación? ok, está bien, perfecto. Vamos, Listo, qué saco de la mente. Acá no estaba preparado para eso. listo. Ahí está John Félix. Yo tampoco, me agarré, me conecté. Yo lo que tengo en la mente va igual que tú, en igualdad de condiciones, para que no... John, adelante. Mira, lo único que se modificó del formato es el tema de la introducción de 10 minutos Ya. y la primera ronda de preguntas que yo le hago a él va a ser de 10 minutos. El resto le comentas todo y ahí o Adolfo comenta si le parece bien o no. Ok, el resto todo igual. El acuerdo es por cuántas preguntas en total. Adolfo, te presento a John Félix, un hermano de Oh, ahí de Perú y de Guatemala, Adolfo. Ahí John Félix que nos va a ayudar en la moderación y en los tiempos. saludos, Adolfo, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Qué tal? Mucho gusto. Profe, ¿y cuántas preguntas han acordado en total? No, en la primera son 10 minutos de preguntas y después en la parte de preguntas son 3 preguntas por lado y con la ronda normal. Ok, con los formatos. A ver, a ver. Te voy a leer el formato, Adolfo, para que lo corrobores. Serían 10 minutos de premisas por cada lado, o exposición, o tesis, como quieras llamarlo. Luego viene un 15 minutos, 10 minutos por cada uno. Luego viene 10 minutos de cuestionamientos. Puedes hacer ahí No, no, preguntas. no, Esos no, 10 no, minutos. no, son 10 minutos donde yo voy a preguntarle a él me va a preguntar a mí, preguntas así abiertas y Preguntas respuestas cerradas cortitas. y abiertas. Claro, aunque sean cerradas, pero tiene que argumentar la persona sí o no y argumenta, ¿no es cierto?, lo que está dentro del todo. Ahora, no Ok, va a poder, en ese tiempo de preguntas, son todas introspectivas. O sea, tú preguntas, no refutas, porque después en eso tú vas a armar toda tu refutación de lo que fue coherente, de lo que fue incoherente, en 10 minutos. Ahí ya serían 10 para argumentar, bien. 10 para preguntar y tu minuto de refutación va a ser de 10 minutos. ¿Te parece? Sí, perfecto, vamos. Por eso, Y profe, después 10 minutos venimos de con tesis, ¿no? 10 minutos de tesis 10 serían. minutos. 10 serían, John, por lado. 10 y la 10 reputación también. Ok. Serían Correcto. de tesis o premisas, luego viene una ronda de 10 minutos de cuestionamiento, preguntas, te coges todos los 10 minutos para preguntar y luego viene la tercera ronda de refutación de todo, ya como has hecho las preguntas, ya tienes la claridad de la postura del profe Rodrigo, tú también tienes la claridad de profe de Adolfo. Ya. Luego viene luego viene una ronda de preguntas, dice acá 3 preguntas por lado, se pregunta en 1 minuto, se responde en 2, se refuta en 3, se defiende en 1, se contrarrefuta en 2 minutos. Se puede acortar los tiempos si el que pregunta o responde lo desea. Última contrarrefutación de 5 minutos o resumen y conclusión y última defensa de 1 minuto y cerramos el debate. ¿Alguna objeción, Adolfo? Ok, no, está bien, vamos, Yo te voy vamos. guiando. Yo te voy guiando, tranquilo. Sí, yo te voy guiando con tranquilidad. Yo te voy guiando Ok. como tengo el formato. Tranquilo, no hay Voy a problema. hacer No, algo que Estamos siempre a... hago en los debates, solo dame chance. Dale. Ok, ok. Y lo otro, John, que en el tiempo de 10 minutos de preguntas, él va a tener 30 segundos para responder. Si le hace la pregunta, 30 segundos. Y si una pregunta cerrada, él va a argumentar, no sé, va a preguntar, la persona que responde en ese minuto de 10 va a tener 30 segundos. Si lo quiere hacer en más corto, lo hace. Y Bien. si es con sí o Ok. no, responde sí o no y argumenta dentro de los 30 segundos. Me voy a vendar Ok, los ¿me indicas, ojos. Adolfo? Sí, está bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Me voy a vendar los ojos porque me encanta el ejercicio de memorización y vemos qué podemos hacer. ¿Quién empieza? ¿Quién es el que va a empezar con su Yo, argumentación? el que reta siempre empieza. Es una norma normal. El que reta siempre empieza. Ok. Ok, Rodrigo empieza. Ok, ¿estás de acuerdo, Adolfo, con el título del tema? ¿Está vigente la Torá para los que están en la gracia? Sí, claro. Ok.
Entonces, con el permiso de ustedes, empezamos. Saludos a los hermanos, a los amigos de las tres plataformas. Empezamos un nuevo debate con el tema titulado ¿Está vigente la Torá para los que están en la gracia? En signo de interrogación. El formato acordado es el siguiente. El esquema, 10 minutos de premisas o tesis por cada lado. Luego viene una ronda de 10 minutos de cuestionamientos. Atención, aquí puede cuestionar las preguntas que quiera. El oponente tiene que responder aproximadamente en 30 segundos, a lo mucho. Puede ser en menos tiempo, ya de acuerdo al criterio, pero se puede hacer la cantidad de preguntas que puede durar los 10 minutos que aproveche cada participante. Luego viene una refutación de 10 minutos, ya cuando se han escuchado todas las preguntas, las respuestas con más claridad, hacen su refutación en 10 minutos. Luego empezamos una ronda de preguntas. El acuerdo son 3 preguntas por lado, serían 6 preguntas. Cada pregunta consta de lo siguiente: se pregunta en 1 minuto, se responde en 2, se refuta en 3, se defiende en 1 minuto, se contrarrefuta en 2. Listo, se puede acortar los tiempos si el que pregunta o responde lo desea. Luego viene una última contrarrefutación de 5 minutos y conclusiones de todo el debate escuchado. Luego al final viene una última defensa de 1 minuto y cerramos con la despedida. Atención, el que reta empieza, retó, entiendo, el participante Rodrigo. Su presentación en 1 minuto aproximadamente, por favor. Adelante, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Rodrigo Holguín, maestro de las escrituras. Trabajo hace 20 años en el ministerio, llevo 23 años de convertido. Tengo preparación teológica y llevo años metido en el ambiente de la apología, la formación y este tema que es el que vamos a debatir el día de hoy, que es la vigencia de la Torá para el nuevo pacto. Es un tema necesario que la iglesia lo debe comprender y creo que estos tipos de diálogos ayudan a que la gente se entere, se prepare y corrija sus argumentos que tengan errores. Ok, gracias participante Rodrigo. Ahora su presentación en 1 minuto del participante Adolfo. Adelante, Adolfo, por favor. Bien, bendiciones a todos. Me da mucha alegría por tenerles por acá. Vamos a debatir amistosamente acá con el hermano la vigencia de la Torá para los que están en la gracia. Tal cual el título. Soy Adolfo Hernández de Guatemala. Soy licenciado en teología. Y bueno, es un honor para mí estar frente a ustedes y espero dar lo mejor. Me voy a vendar los ojos en este debate también. Veremos qué podemos hacer. Me encanta la idea. Va a ser circo, pero ok, dale. Dale, ok. Bien. Ok, gracias participante Adolfo. Por favor, apague su micro. El participante Adolfo se agradece para que no se crucen los audios. Ok, apague su micro. Ok, empezamos las premisas o exposición o tesis de 10 minutos por parte del participante Rodrigo. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Rodrigo, por favor. Bien, mi trabajo será bastante sencillo, es mostrar si está vigente la Torá para el que está en Cristo, para el que está en el nuevo pacto. Y este tema es importante, porque no es lo mismo establecer vigencia de la Torá que el que ha entrado al nuevo pacto está vigente de la Torá. Y quiero establecer el argumento más sólido que tiene mi premisa, que es la premisa de entender cómo se debe comprender si está o no está vigente. Y las implicaciones que tendría la vigencia de la Torá si eso fuese supuestamente lo que Dios iba a escribir en las mentes y en los corazones. Para que los que no saben, este tema es dentro de las raíces hebreas o judaizantes o lo que son practicantes de la Torá, se estipula bajo una premisa de decir que, bueno, que lo que Dios va a escribir en las mentes y los corazones es la ley de Dios y esa ley sería la misma Torá. Pero es así, es lo que dice la Escritura. Bueno, lo vamos a centrarnos en primer parte en el dilema que tiene la Torá, que es la esencia de la Torá, es que tiene maldición. La Torá viene con las ordenanzas, pero viene con un problema que es la maldición. Eso, Éxodo 25 dice: yo soy un Dios fuerte y celoso que castigo la maldad y visito la maldad de los padres. En otras traducciones dice: castigo la maldad de los padres sobre los hijos de los que transgreden mi mandamiento. Entonces, esto sale lo que va a citar el profeta, donde dice allá en el Antiguo Pacto de que ya no se oirá más este refrán. ¿Cuál era el refrán? Que los padres comieron las uvas, la dentera cayó sobre los hijos. Y justamente se dice en el verso 19, ya no se dirá más, sino que cada uno pagará por su pecado. Entonces, la ley que se entrega en el Sinaí, la ley del pacto del Sinaí, viene con la maldición de la dentera, que viene de Éxodo 25, y Dios no escribiría. Por lo tanto, en la profecía dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, pondré mi ley en sus corazones
y dice, y literalmente, y el pacto que va a hacer, dice, no como el pacto que hice con su padre. Escúchense bien. La cláusula no indica que es distinto el pacto en el verso 32. No como el pacto que hizo su padre. Por lo tanto, el pacto es distinto, y no solo el pacto distinto, sino que las leyes, según los versículos anteriores, cada uno morirá por la maldad y la dentera caerá sobre los hijos. Si en tesis es esa ley, tiene que tener dentera, pero eso tiene un problema, ya que el nuevo pacto está libre de esta ley, porque este pacto que se está diciendo carece del verso 5 de Éxodo 25. O sea, no puede ser ni de cerca el mismo pacto. O sea, esta primera premisa es imposible de refutar, porque cualquiera que quiera asociar el tema del pacto con Éxodo 25 y quiera introducir el tema de que es la misma ley, tiene que introducir la maldición de Éxodo 25, que es una maldición de dentera. Y justamente el nuevo pacto, lo que ha hecho Cristo, no solo es librarnos de la ley. Ahora, Cristo, como punto número 1, viene bajo la Torá y cumple Torá, los mandamientos que a él le corresponden. Pero Cristo, al morir, nos revela algo el apóstol Pablo, que Cristo, ¿no es cierto? Acá ignoráis, hermanos, Romanos 7.1, dice, hablo pues lo que conocen la ley. Esto es importante, que nadie entiende esto si no conoce la ley. La ley se señorea del hombre de tanto que éste vive. O sea, la ley gobernó sobre el Mesías solamente en vida. ¿Por qué? Porque Cristo, al establecer el nuevo pacto, establece el sacerdocio. Cristo no puede estar estableciendo sacerdocio si él sigue bajo la Torá. Por lo tanto, Cristo, al establecer un nuevo pacto, ya la ley no se señorea de él, y da la analogía del matrimonio. Y dice en el verso 6, dice, porque mientras estábamos en la carne, verso 5, en las pasiones pecaminosas que por la ley obraban en nuestros miembros llevándonos fruto de muerte, porque la paga, o sea, la ley produce muerte, producto que la transgresión de la ley produce muerte. Ambas muertes, espiritual y física. Por lo tanto, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué estamos libres de la ley? ¿Cuál es el argumento? Lo que dijo en el verso 1, que mientras el hombre vive, la ley se señorea. ¿Y qué dice del creyente? Por haber muerto en aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen de la letra. Esa letra que Pablo cita es la misma frase que cita en el capítulo 3 de la carta de Corintios. El capítulo 3 de la carta de Corintios se cita la letra escrita en tablas de piedra, Torá. Y esa letra se le llama ministerio de muerte, ministerio de condenación, letra que mata, letra, ¿no es cierto?, que no le aplica al creyente. Este argumento no tan solo es sólido, sino que el estado del creyente es que viene a Cristo muriendo y quedando libre de la ley, ya no le aplica. Si a alguno le parece poco este argumento, está claro que la ley tiene un funcionamiento solo de manera evangelística. Gálatas capítulo 3, verso 24-25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y entiéndase que del verso 24 se dice ley y ayo. Vamos a concluir que la ley es el ayo es ley. Por lo tanto, cuando leamos ayo, vamos a seguir leyendo ley en el versículo. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ergo no estamos bajo la ley que se mencionó en el versículo anterior. Este texto es sumamente claro. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está la ley? Bueno, justamente la ley sirve justamente para llevarnos a Cristo, pero ya no sirve para el creyente. Ahora, el creyente, ¿no es cierto?, al quedar libre de la ley, de una ley que está vigente. Quiero que se entienda esto. Esto no es una contradicción, porque la ley está vigente para el que no está en Cristo. Y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 3. Dice, pues sabemos que todo lo que dice la ley, lo dicen los que están bajo la ley. Pablo menciona en el capítulo 2 la ley escrita en el corazón del hombre para los gentiles y la ley escrita en tabla de piedra o en el Sinaí. Verso 19 y 20. Sabemos que lo que está bajo la ley, para que todo boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la ley es el juicio que establece argumentos de condenación para todo el mundo, judíos y gentiles. Dice, ya que por la obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia testificada por la ley de los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. La justificación ahora viene por medio de la fe en Jesucristo. Y la ley es el argumento que nos empuja a Cristo, pero cuando venimos a Cristo quedamos libres de la ley. Y cierro en el 31, dice, luego la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este versículo suele ser torcido muchas veces. ¿De qué manera? Porque el texto no está diciendo que seguimos guardando ley, sino que al creer en la justificación por fe y creer que ahora somos salvos por gracia,
obviamente confirmamos la ley. O sea, no negamos la ley, confirmamos la ley. Aquí hay un torcimiento de este versículo diciendo que el texto obliga que el creyente tiene que seguir guardando Torah. Eso es un error teológico, un serio error teológico. Timoteo en el capítulo 1, del verso 5, la carta de Pablo a Timoteo, nos dice cómo podemos usar la ley, que esa ley es buena si se usa legítimamente. Fíjese que habla de uso, no de cumplimiento ni observancias de la ley. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, de buena conciencia, de fe no fingida, de los cuales se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Porque conocemos que sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, ¿cómo la usamos? Yo, para decirle al pecador, para decirle al perdido que es un pecador, tengo que usar la ley. Ese va a ser el ayo que lo va a traer a Cristo. Pero cuando venga Cristo ya no está bajo el ayo, que es la ley. Entonces yo le ofrezco la libertad de la ley por medio de Cristo. Pero la pregunta, que es una pregunta válida, es ¿cómo va a vivir ahora si no es por esa ley? Va a vivir bajo la ley de Cristo. Y este es el argumento final. Romanos capítulo 9, verso 20 en adelante. Me echo a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Este término de ley, nomos, tiene que ver con la ley del Sinaí, la ley de Moisés. Pablo no menciona leyes de los rabinos o está hablando de la halajá o de la Mishnah. No, Pablo está hablando de la ley que están guardando allá los hebreos. Porque Pablo sería incoherente que Pablo estuviese guardando halajá o Mishnah o tradiciones orales. No. Y dice, y a los que están sin ley, como si estuviese sin ley, no estando sin ley de Dios, sino estando bajo la ley de Cristo. Argumento importante: ¿qué ley debe guardar el que viene a Cristo? La ley de Cristo, del nuevo pacto. Esta ley que no tiene dentera, como dije al principio, esta ley que no tiene condenación, esta ley que no fue escrita en tabla de piedra, esta ley que fue dada por el Espíritu, no por Moisés. Porque ese es el ministerio de muerte. El ministerio de muerte Dios no va a estar escribiendo. Y hay una distinción en cuanto a la cualidad de esta ley, que es total y completamente distinta. ¿Por qué es distinta? Porque estos mandamientos y ordenanzas que están en el nuevo pacto no existen en el antiguo pacto. Ir a bautizar a las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no son ordenanzas del antiguo pacto. El sermón del monte, lo que Cristo enseña a la iglesia, oíste que fue dicho, mas yo ahora enseño, eso no estaba escrito en la Torá. Tampoco esta idea de que Cristo viene a elevar o viene a reinterpretar la Torá es falso. Allá Cristo no puede agregar ni cambiar absolutamente nada. Y cierro en mi último minuto con este argumento que es contundente. Gálatas 3:15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie lo añade. Por lo tanto, si la Torá está vigente, en el cual yo digo sí y amén, para el que no está en Cristo, está vigente todo, no hay nada anulado. Escúchese de bien. Si la Torá, como Cristo dice en Mateo 25, en Mateo 5, en el verso 17, 18 y 19, no viene a abrogar, no abrogó nada. Si alguno dice que la ley está vigente, tiene que respetar el argumento de que no pueden invalidarse algunos mandamientos. Ergo, el nuevo pacto establece su propia estructura de mandamientos y ordenanzas. Gracias, participante Rodrigo. Por favor, se agradece que apague su micro. Atención, participante Adolfo, empezamos tus 10 minutos de premisas o tesis en 3, 2, 1. Adelante, Adolfo, por favor. Un segundo, les quería pedir nada más 20 segundos para ir a traer agua, por respeto, para no interrumpirlo a él. Adelante. Gracias. Adelante. Bien, a las que están en los live ahí, denle me gusta, compartan, para que cuando puedan haber más personas que estén escuchando este diálogo debate que hemos coordinado con Adolfo amablemente. Estamos en los tiempos de exposición, recién empieza el debate, así que denle me gusta, compartan, traten de llegar arriba a los 10.000 likes en cada live para que llegue a más personas y esto se haga, como dice ahí, popular. Ok, saludos a los hermanos, a los amigos. Las 3 plataformas están recién iniciando un debate largo, durará casi hora y media aproximadamente, así es que pónganse atención. El tema está en la pantalla, está vigente la Torá para los que están en la gracia. Ahora les toca sus 10 minutos de premisa o tesis del participante. Adolfo, me indica si estás listo con tu pulgar, por favor, Adolfo. Dame un segundo nada más porque aquí vamos a vendarnos los ojos. Ok. Muy bien. Entonces empezamos los 10 minutos del participante Adolfo en 3, 2, 1. Adelante, Adolfo, por favor. Bien, la vigencia de la ley en la gracia, precisamente porque la ley no es la gracia y la gracia no es la ley. La gracia es un pacto y la ley de Dios es el reflejo de lo que para Dios pertenece al bien o pertenece al mal.
Es muy simple. Tenemos dos clases de obras, malas y buenas. Las buenas son precisamente el cumplimiento de la Torá. Las malas son el quebrantamiento de la Torá. Ahora bien, vamos al inicio. ¿Cómo es que Adán y Eva pecaron en contra de Dios? Ya existía la ley y no existían los pactos. No existía el pacto mosaico, sin embargo Adán y Eva pecaron. ¿Cómo pudieron pecar? Primera de Juan 2 dice que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La misma ley, siempre ha sido la misma ley. No hay otra ley que quebrantar porque es la misma. La misma ley de Génesis 2 y 3 es la misma ley de Juan 1:1. De Juan 1, primera de Juan 2, perdón, mil disculpas por eso. Ahora, si proseguimos, vemos que Caín pecó al matar a su hermano. ¿Cómo pecó si no existía la ley? ¿Cómo peca Caín? ¿Y cómo sabe Caín que cualquiera que lo encontrare lo matará? Ya existía la ley. Por esa razón es que Adán y Eva quebrantaron varios mandamientos, de hecho, dentro del huerto del Edén. Incluso, por mencionar alguno de ellos, deshonraron a Dios su Padre y robaron lo que no les pertenecía. Evidentemente, esa es la definición de robo, ¿no? Robar o tomar lo que no me pertenece. Uno de los dos de los 10 mandamientos, de hecho, para empezar nada más. Regularmente pensamos que la ley llega hasta Éxodo 2 o Éxodo 12, por ejemplo, ¿no? Donde se dan los mandamientos, los preceptos, etcétera, etcétera, se hace el pacto, la ley que fue dada a Moisés. Bueno, eso es totalmente falso porque de hecho Dios dice muy claramente de Abraham, Génesis 26, porque Abraham guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis leyes, mis estatutos. ¿Qué leyes guardó él? Bueno, textualmente no lo dice, pero sí nos enmarca precisamente los estatutos y preceptos que no pueden existir sin los mandamientos y sin la ley. Porque ¿qué es un precepto? El precepto es lo que se debe hacer precisamente con el mandamiento. Y el estatuto es la acción propia, es decir, poner el mandamiento en práctica. Ahora, cuando llegamos nosotros a Éxodo 2, por ejemplo, Dios se acuerda no de la ley, sino de un pacto. Muy claramente lo dice, que se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y en Éxodo 12 realiza precisamente esa liberación, la cual había sido ya prometida a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Luego de eso, en Éxodo 19, se da también el pacto y se entrega la ley. La ley que ya existía. ¿Cómo se entregó en este caso y cómo se entregó a ellos de una manera diferente a la que se había entregado a los padres o a los patriarcas, perdón? Se entrega en tablas de piedra. Se ordena un tabernáculo de reunión que tiene que ver específicamente con el pacto. Y que este pacto predomina sobre la ley en ese tiempo, que es precisamente las maldiciones de Deuteronomio 30. Las maldiciones no son ley, no tienen nada que ver con la ley, son pacto. Porque la maldición específicamente es esta: el que no cumpla todo, ese es el pacto, cumple todo y serás bendito, cumple todo menos una sola cosa y estarás bajo maldición. Evidentemente se está confundiendo la ley con el pacto y ese es el único problema que hay acá, pero que indiferentemente de eso, pues ha traído muchas consecuencias, ¿no? Ahora, respecto a este asunto, las fiestas con sus sacrificios, Shabbat con sus sacrificios, el tabernáculo de reunión, el sacerdocio levítico, todas las ceremonias de sangre, todo eso es pacto en el tema de la sangre. Shabbat y las fiestas sin los sacrificios de sangre no son pacto, son ley. Por eso dije que la ley, o les voy a decir esto, la ley converge y la ley es predominada por el pacto en ese tiempo. Lo mismo que ahora, pero es la misma ley, solamente que sin el pacto, sin los sacrificios,
sin la sangre y sin el sacerdocio levítico, pero bajo el sacerdocio de Cristo, evidentemente, ¿no? Ahora, en Ezequiel 37, 26 y 27, precisamente dice, si no mal recuerdo, que el Señor nos dará un espíritu nuevo y que pondrá de su espíritu en nosotros para que pongamos por obra sus preceptos y sus estatutos. Ahora bien, si hoy en día alguien dice que esto no es para él, no tiene espíritu. Y eso evidentemente le genera un problema. Pero si decimos que es para nosotros, entonces vamos a poner por obra sus estatutos y sus preceptos. ¿Qué estatutos y preceptos? Ya que estos no existen sin la ley y sin los mandamientos. Son la forma de cumplir la ley y los mandamientos. Lo mismo que dice Jeremías 31, 31 y 32. Que el Señor hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y evidentemente aquí todos los que hemos llegado a Cristo, según Efesios 2:12, somos israelitas. A no ser que alguno de acá sea de la teología, de la teología del reemplazo, ¿no? Que eso ya sería otro tema. Ahora, si somos israelitas y según Isaías 7:14, precisamente recibirán una señal la casa de Judá y la casa de Israel, que también es para nosotros porque somos israelitas, entonces quiere decir que al tomar nosotros esta señal y este pacto, debemos de tomar también todo lo demás, evidentemente, porque si no, de lo contrario, estaríamos siendo selectivos. Y evidentemente, al ser selectivos, estaríamos siendo subjetivos. Ahora, según Isaías 56, precisamente Isaías 43, Isaías 48, el que viene es Yod-Hei-Bab-Hei, Dios mismo, el Mesías. ¿Cómo así que trae otra ley? ¿Acaso él está infringiendo su propia ley o abrogando su propia ley? No, él trae la sangre del pacto, no la sangre para abrogar la ley. Eso no está escrito en ninguna parte. Lo que abroga él es el pacto, porque dos pactos no pueden regir juntos. Sobre todo porque estos son contrarios. Uno es por obras y el otro es por gracia. El que es por obras implica cumplir toda la ley perfectamente, y el que es por gracia implica que no tenemos que cumplir la ley perfectamente porque no podemos, pero que sí tenemos que cumplir igual la ley, porque seremos juzgados por obras. Esto es Apocalipsis 20, también Apocalipsis 21, y tenemos la referencia también en Apocalipsis 12, Apocalipsis 14, donde son llamados santos los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Y precisamente eso somos nosotros. Estamos reteniendo estos mandamientos de Dios y guardando estos mandamientos de Dios, y también reteniendo lo que el Señor Jesucristo dijo. Perdón, ¿me queda algún minuto? ¿Alguien habló ahí? 2 minutos, dos minutos Okay, le queda. Bien. Según Mateo 5, nosotros tenemos que enseñar los mandamientos aún los más pequeños, y de lo contrario seremos llamados pequeños en el reino de los cielos, porque Jesucristo no vino a abrogar la ley, le vino a dar plenitud, porque la palabra preloma, significa plenitud, no significa abolir, quitar o sustituir. Para nada, eso no se puede demostrar según el léxico griego. Y según Mateo 7, el Señor Jesucristo viene específicamente por la casa de Israel y por la casa de Judá. Él no viene por otro pueblo. Por lo tanto, si nosotros, según Efesios 2:12, somos parte de ese pueblo, tenemos que tener específicamente las mismas leyes de ese pueblo, pero no el mismo pacto. Y la confusión acá es muy simple. El pacto se piensa que es la ley. Lo voy a dejar ahí porque igual... ¿Te queda 30 segundos? ¿Suficiente? Sí, mi hermano. Sí. Ok, Adolfo. Ok. Tiempo. Ahora toca No apagues tu micro. Pero va a haber una ronda de preguntas y respuestas seguidas. Repito, son 10 minutos que aprovechar, preguntas seguidas. Máximo 30 segundos aproximadamente para responder, y aprovechen sus 10 minutos. Empezamos la ronda de preguntas cortas de 10 minutos en 3, 2, 1. Adelante, Rodrigo. Bien, Adolfo, dentro de tus argumentos estableciste la premisa de Adán y Eva, que no era una ley distinta, sino la misma ley. ¿Podrías citar algún pasaje textual
o sea, una construcción gramatical donde diga que Adán y Eva tenían la misma ley que se entregó en el Sinaí? Si te entendí bien. Textualmente no. Adelante. Ok, no existe el mandato textual. Entonces voy a preguntarte de manera de inferencia, ¿de qué pasaje tú sacas la inferencia de que Adán y Eva tenían la misma instrucción que se le había entregado en el Sinaí? Primera de Juan 2:3, si no mal recuerdo. El pecado es el quebrantamiento de la ley, y evidentemente Adán y Eva pecaron, evidentemente cometieron pecado, tanto así que tuvieron que salir del huerto del Edén. Luego Caín también pecó al matar a su hermano, etcétera, etcétera. Y luego todos los que pecaron fueron llevados por el diluvio, ¿no? Ok, bajo reglas de hermenéutica, en el contexto de Juan, el capítulo 1, verso 4, que está citando, en el contexto de Juan, en alguna parte eso se está explicando que eso ya estaba vigente en Adán y Eva, en el contexto, hermenéuticamente hablando. Sí, por inferencia, ya que está hablando de la ley y del pecado. Precisamente son algo contrario, el quebrantamiento de la ley es el No, pero pecado, por lo se tanto, menciona a Adán y Eva en la hermenéutica, en el contexto, se menciona a Adán y Eva y que eso les aplicaba a ellos, hermenéuticamente hablando, no se por menciona, no se por menciona que inferencia. todos los que pecan transgredieron la ley. Hermenéuticamente hablando, ¿se habla de Adán y Eva en el Sí, contexto y se sí, está porque aplicando eso a Adán y Eva? sí, porque pecaron. Ok, lo está infiriendo, pero en términos hermenéuticos, ¿está desarrollando el escritor incluyendo a Adán y Eva en su explicación de ese versículo? Según la ciencia hermenéutica, podemos inferir cuando es justificable. Ok, voy con la siguiente pregunta. Dices, ¿entiendes? Te voy a leer un versículo y quiero que me des tu explicación. El hombre se le entregó una ley en el Sinaí. ¿Eso fue escrito en papel? ¿Eso fue escrito en tablas de piedra? ¿Cómo se le entregó esa ley que presupones que se le había dado? Cuéntanos. En piedra. En piedra, o sea, habían tablas de piedras que se le entregaron a Adán y Eva. No porque la ley no tiene por qué ser entregada solo en tablas de piedra. Evidentemente puede ser de manera oral. Claro, pero ¿cómo se las entregó y en qué versículo dice que Dios le entregó esas leyes? Ya que no hay un versículo, ¿de dónde tú infieres que se le entregaron esas leyes? Que diga de manera clara. Por ejemplo, Caín sabía que al matar a su hermano iba a tener que morir él también. Ok, tú llegas a esa conclusión de que si como mata al hermano y sabe que estaba mal, tú presupones que había una ley. Por supuesto, alguien le dijo que a la hora de matar él tenía que ser muerto. Ok, listo. Ahora te voy a hacer otra pregunta con relación a un versículo bíblico. Esto es Romanos capítulo 4. Sí, se cita en el verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, se menciona en el verso 13, pero antes de la ley había pecado del mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pregunta al verso 13, ¿a qué antes de la ley se está refiriendo Pablo en el contexto de Romanos 5? Sí, evidentemente, cuando las personas no conocen la ley, están pecando por hierro, ¿no? Y eso tiene un perdón justificado. Evidentemente a eso se está refiriendo, y también, según el contexto, se refiere al pacto, porque si hablamos de maldiciones, solo es pacto, no es ley. Pero si se refiere pero infiriendo lo que dice el texto y lo que está en el contexto del párrafo que me dijiste, precisamente se refiere a la ignorancia al decir que no había ley. Porque sin ley es imposible pecar. Entonces, únicamente puede estarse refiriendo a la ignorancia de las personas. Y que también hay un pasaje Pero que el verso dice que pasó por alto la ignorancia. Ok, pero en el verso 14 se menciona, no obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés. El versículo 13 está explicando que esa antes de la ley es Moisés. Ahora, si es antes de la ley, está mencionado Moisés, ¿cómo la ley está antes de la ley y es la misma de Moisés? ¿Cómo se explica eso en el verso 14? Sí, Pablo precisamente lo reafirma en Romanos 3:31, cuando dice que la fe no invalida la ley. Y a pesar de todo eso... No, pero estoy preguntando por el de Romanos 5:14. No estoy preguntando por Romanos 3:31, estoy preguntando por Romanos 5:14 específicamente. Sí, Pablo acostumbraba mucho a decirle ley a casi todo, ¿no? A los pactos, a las leyes ceremoniales, a las leyes sacerdotales, a la Claro, Torá, pero acá menciona a misma, Adán y los Moisés. mandamientos. Claro, pero el versículo menciona a Adán y Moisés. Entonces Es textual. se refiere al pacto.
Claro, entonces empecé al pacto. Ok, correcto. Voy a seguir cuestionando tus argumentos. Según la ley, vino 400 años después. ¿400 años después de qué vino la ley según la Biblia? Perdón, ¿me escucho? Sí, se escucha. La ley dice que vino 400 años después. ¿Cuáles son esos 400 años después que vino la ley? Está hablando del pacto que fue dado 430 años después de que se le fueran dadas las promesas a Abraham. Génesis 12. O sea que la ley vino en el pacto del Sinaí 400 años después de Abraham. Sí, vino en forma de tablas de piedra, pero de lo que se acuerda Dios según Éxodo 2 es del pacto. Ok, según Juan, capítulo 1, verso 17, ¿cuándo vino la ley? ¿Por medio de quién vino la ley? años después, pero esa ley vino en tablas Juan de 1, piedra. 17. No, Juan 1.17, según cuándo vino la ley. O que, por medio de quién vino la ley, particularmente, según Juan 1.17, por medio de quién vino la ley. Por medio de Moisés, él era el mediador, efectivamente. Correcto, por medio de Moisés, excelente. Pregunta, las leyes que Dios escribe en el corazón, o si el Espíritu de Dios que escribe en nuestras leyes, esas leyes, ¿escribe Éxodo 25 en el corazón del hombre, el Espíritu Santo, cuando se entra al nuevo pacto? Sí. Ok. Hablas de que no es lo mismo pacto que ley, que una cosa es pacto y que otra cosa es ley, y aludes de que hay determinados mandatos y ordenanzas que son pacto y determinados mandatos y ordenanzas que son ley. ¿Me podrías decir qué te explica eso literalmente en la Biblia, según tu analogía? Literalmente no. Explícitamente Okay. Pablo hace la diferencia. Ok, no hay una explicación explícita. Dice... Explícitamente sí dije. Explícitamente no. Explícitamente O sí. explícitamente sí. Ok, cita el pasaje donde explícitamente se cita que hay mandatos que adhieren al pacto y mandatos que adhieren a la ley y se llaman pacto y otros se llaman ley. ¿Cuál sería el texto explícito? Cítalo. Jeremías 31, 31, 32. Jeremías 31, 32. Sí, porque hace un nuevo pacto y escribe la ley. ¿Cómo el pacto va a ser la ley si escribe la No, ley? pero no entendiste la pregunta, te la repito. Mi pregunta es, ¿en qué parte se explica que hay mandatos que son pacto y mandatos que son ley? Que esa explicación que tú diste sea de manera explícita dada por alguien en la Biblia como tú la crees, así, de tal cual. Sí, es explícito lo que te estoy diciendo. Aparte, fuera si me pidieras algo textual. Textual no existe, explícito sí. Explícito es con diferentes palabras y que dice lo mismo, ¿no? No, eso sería implícito, no explícito. No, textual es palabra por palabra y explícito es diferentes palabras que explican lo mismo. Ok, ¿y citaste Jeremías? 31, 31, 32. Cítalo, ¿qué es lo que dice? A ver. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, escribiré mi ley en su corazón. Si la ley es el pacto, ¿cómo puede hacer un nuevo pacto con la misma ley? O sea, no puede 2 ser minutos. porque no es el mismo pacto. Claro. Pero sí es la misma ley. Claro, pero claro, no es lo que te estaba preguntando. No fue esa la pregunta, pero no importa, continúo. Bueno. No, ok, no, para entender si decía lo que tú afirmabas en tu afirmación, eso estaba cuestionando. Ok. Pregunta, ¿cuáles de los mandamientos o estatutos están abrogados según Jesucristo? Ninguno. Pregunta, ¿la circuncisión está abrogada o está vigente? La literal de la carne. La circuncisión no es mandamiento, es ley. Es pacto. Ok. Pregunta. Literalmente lo dice, si me permites, ¿no? Génesis 17, 9 al 14 dice que la circuncisión es un pacto. Por eso la pregunta no tiene relevancia, porque la circuncisión no es mandamiento, es un pacto. Ajá, y pregunta, ¿el Shabbat es mandamiento o pacto? Mandamiento. Bien, ¿quién hace esa discriminación de que una cosa es pacto y otra cosa es mandamiento con relación a estas dos cosas? ¿Quién dice que eso es así? La palabra del Señor mismo lo dice, hace una diferencia. ¿En qué versículo? En Génesis 26, por ejemplo, dice que Abraham guardó su ley, sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos. Ya estaban estos allá y no había pacto. Ok, pregunta, entonces tú infieres que Abraham guardaba Shabbat. Totalmente, también Adán y Eva y Caín y Abel. Ok, Sí. ¿podrías mostrar un versículo donde textualmente se diga que ellos estaban guardando Shabbat? Textualmente no existe. Ok. Pregunta, si las ordenanzas mejor dicho, la institución y ordenanzas que se dieron al sacerdocio levítico, ¿están vigentes o están abrogadas?
No, las ordenanzas del sacerdocio no. Tiempo. No están abrogadas. Tiempo. No están vigentes, no están vigentes. Ok. Si gusta, retírate la venda para que hagas tus preguntas. Te recuerdo, participante Adolfo, aprovecha, escucha, Adolfo, pon atención. Sí. Diriges estos 10 minutos, lo puedes cortar a tu oponente, máximo dale 30 segundos para que te lo voy a responda hacer las preguntas. Y tú, pedazos. aprovecha, tienes 10 minutos. Empezamos, Adolfo, en 3, 2, 1. Adelante, Adolfo, por favor. Ok, las maldiciones de la ley. ¿Las maldiciones de la ley son ley o son pacto? ¿Y qué texto usarías para comprobarlo? La maldición de la ley son consecuencias de la transgresión de la ley. Éxodo 25. ¿Pero son ley o son pacto? Son leyes. Dame el texto para comprobarlo. Porque está dentro del marco de la ley. Nadie la saca y nadie dice que eso es un pacto. Esa suposición no está en la Biblia. Pero Deuteronomio 5 y Levítico 19 también hablan del amor al prójimo, el amor a Dios, y están en la ley. O sea, eso también está abrogado. No, el pacto es uno solo. No hay mandamiento que se llama esto es pacto, esto es pacto. Pacto es uno solo. Y ese pacto y ya era de 613 mandamientos según Maimónides. El pueblo hebreo, ya por tradición, sabe que Según son 613 mandamientos. Pero dime algo. Ahora, el amor a Dios y el dentro- amor al prójimo, Pero según el pacto. tengo 30 está segundos aprobado. para responder. Tengo 30 segundos para responder. Por lo tanto, dentro de lo que tú me estás preguntando, en ninguna parte de la Biblia dice que esto es pacto, aquello es pacto. No, pacto Ok. es uno solo. Pacto es uno solo. No hay 20 o 30 o 40 pactos. Según tu conclusión, tendríamos que tener 800 pactos o 300 pactos. Ok, no, porque pero hay no estamos cosas que hablando son de mi pactos y otras que son conclusión. Te mandamientos. estoy haciendo una pregunta, tiene que ser puntual. El amor Claro, pero estoy a respondiendo. Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo están en el pacto. ¿Quiere decir que está abrogado eso? Son leyes y mandamientos. Pero está abrogado. No, no están vigentes para el que está en el nuevo pacto. No está vigente amar a Dios y amar al prójimo. No, porque en el nuevo pacto tenemos mandamientos Oh de my ordenanzas God. distintas. No, yo creo que se terminó el debate aquí, pero bueno, a ver, te voy a hacer otra pregunta de las que recuerdo, ¿no? Según Romanos 7, si no mal recuerdo, hablaste de la ley del matrimonio o el matrimonio. De eso, de lo que estás hablando ahí, según la ley del matrimonio, ¿nosotros no tenemos que guardar los 10 mandamientos hoy en día? No, nosotros no guardamos ningún mandamiento del antiguo pacto porque eso te incorpora maldición. Lo que se toma es la analogía del matrimonio, no la ley del matrimonio. Y eso está explicado de que uno queda libre mientras uno vive. Cuando uno muere queda libre. Ok, Por lo tanto, perfecto. ¿qué rige al Hasta creyente? Rige la ley de Cristo. Eso es lo que expliqué. Ok, ahora, me estarías diciendo entonces que según tu teología, guardar los mandamientos es estar bajo maldición. Sí, porque maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el No, libro no, de la ley, no, eso lo dice no literalmente permanecer. Gálatas 3. No permanecer, no. Guardar los mandamientos es estar bajo Sí. maldición. Sí, literalmente Dame el lo texto. dice el apóstol Gálatas capítulo 3, voy a leer verso 10. Todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. ¿Cómo uno depende de la obra de la ley? ¿Dependen de Según el las obras contexto de o que Gálatas. guardan? Tengo 30 segundos. Según la carta de Gálatas, ¿qué está criticando? Que estaban guardando los mandamientos de la ley. Pablo explica que esos mandamientos que estaban guardando de la ley era lo que estaban bajo maldición. ¿Por qué? Porque se estaban circuncidando. ¿Dónde fue puesto eso? En la Torá. Según Deuteronomio 30, los que están bajo maldición son los que guardan o los que no guardan. Cuando viene el nuevo pacto, los que entran a No, Cristo según quedan bajo Deuteronomio maldición. 30, escucha, los que guardan están bajo maldición o los que no guardan, según Deuteronomio 30. Según Deuteronomio 30, los que guardan, pero ¿cuántos los guardan en la Los pregunta? que guardan Tengo están que bajo responder, maldición, tengo no es 30 eso lo que segundos. dice el texto. Tengo 30 segundos para responder. No solo el que lo guarda no está bajo maldición, pero la pregunta que falta eso es ¿cuántos han guardado la ley? Ninguno. La Dice pregunta Romanos que capítulo falta no, 3. te estoy diciendo, la maldición viene sobre Pero los estoy que respondiendo. guardan o sobre los que no. No, dice que la maldición está bajo los que no guardan, pero falta un argumento. ¿Cuántos han guardado la ley en toda la historia de la vida fuera de No estás aquí Jesucristo? para hacer Ninguno, preguntas. por lo tanto. No estás aquí para No, no hacer estoy haciendo preguntas. Las No estoy hubieras haciendo hecho preguntas. antes, Estoy ok. retóricamente estoy respondiendo. Estoy Ahora, respondiendo. Ahora bien, No te olvides que son 30 segundos que tengo para responder. Ok, según tu teología, ¿quedamos libres entonces de la ley o de la maldición de la ley? Quedamos libres de las dos cosas, de la ley y de la maldición de la ¿Dónde ley. dice que quedamos libres de la ley y de la maldición? Puntual, Bueno, textualmente eso lo quiero. Bueno, venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Gálatas 3:25. El ayo en el verso anterior es la ley. ¿El ayo es la ley
o quien nos Verso enseñaba. 24. El ayo es la ley que se mencionó en el verso 24. Mi argumento fue ese. Ok. Dice, a ver si por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Gálatas 3:24. ¿No lo sabes? Ok, y por eso ya no tenemos que guardar la ley. Pero si literalmente dice que ya no estamos bajo el ayo, ¿cómo va a estar aquello que Cristo se hizo libre? ¿Cómo va a estar Ok. observando aquello que Cristo te liberó? Entonces Pablo en Romanos 3:31 se equivocó cuando dice que por la fe no se invalida la ley. Claro, pero eso yo lo expliqué. Invalidar la ley no significa guardarla, significa que creer en la justificación por fe, eso es invalidar la ley. Si tú no crees que la justificación es por fe, invalida la ley. Ninguna parte dice el pasaje que tiene que seguir guardando ley. Eso es una incoherencia en la lectura. Ok, te pregunto, ¿la ley es buena, pura y santa, como lo dice el texto? Por supuesto que la ley es buena, pero el tema es que no es si es buena o no es buena. El tema es que nadie la puede cumplir y si la tratas de cumplir te hace maldito. No te pregunté ese es el eso. punto. No te pregunté eso. Me dijiste que la ley es buena. Correcto. ¿Qué dice el texto del que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Claro, el contexto es otro. No aplica la ley. Es pecado, dice. Correcto. La ley es buena, por lo tanto, si no la cumplís, estás pecando, listo. Ahora. No, eso es una asociación. Mencionaste. No puedes. Le estás argumentando. Pero espérame, puedes es que preguntar. no puedes hacer eso. Déjame preguntar y te doy tiempo. Es que tenés que preguntar, no puedes argumentar. No es observancia de la ley, sino el uso, me dijiste. Dijiste ¿Cómo que es que el uso de la ley, no la observancia. Ah, correcto. Te explico, 30 segundos. Eso dice en Timoteo capítulo 1, verso 5, que la ley es buena si uno la usa legítimamente, no dice cumplir. ¿Y cómo usa el creyente la ley? Predicándole a las personas por medio de la ley, trayéndolo a Cristo. Y ahí viene el argumento otra vez. Si lo traigo a Cristo, cuando viene a Cristo ya no queda libre de aquello que Cristo lo ha hecho libre. Sería incoherente que alguien diga que Cristo me libró, pero al fin y al cabo no me libró nada porque lo sigo guardando. Eso es una contradicción. Ok, al cumplir la ley nosotros tenemos obras, por lo tanto en el nuevo pacto no tenemos que tener obras de nada porque no cumplimos la ley. Eso lo expliqué en mi argumentación, que lo que tienes que hacer es guardar la ley de Cristo, que no es la misma ley de Moisés, y podemos hablarlo ampliamente. Dame el texto que diga que la ley de Cristo no es la misma ley de Moisés. Por analogía se entiende, por ejemplo, el bautismo del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No existe ningún mandato de la Torá y tiene que cumplirse y guardarse. Ir a ser discípulo a todas las naciones no es mandato de la Torá, tiene que cumplirse y guardarse. Si tú no cumples ni guardas esos mandamientos, automáticamente no estás cumpliendo lo bueno, que es la ley de Cristo. Me dijiste que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no está en la Torá, me dijiste, ¿verdad? No, yo no dije eso. ¿Qué dijiste? Que el bautismo no está en la Torá. El bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo no existe como mandato en la Torá, ni siquiera ni de canto. Ok, o sea, en tu vida solo vas a ir a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo demás tenemos los mandamientos de Cristo. En mis 30 segundos te doy la explicación de los mandamientos de Cristo. Dame los mandamientos de Cristo. Ir a ser discípulos, enseñándoles las cosas que he dado. Vamos al Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho y oíste que fue escrito, mas yo ahora enseño. Esa parte que Cristo dice entre Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, yo ahora enseño y yo ahora digo, eso no está escrito en la Torá en ninguna parte. Poner la otra mejilla, tengo 30 segundos, poner otra mejilla no es parte de la Torá. Bendecir a tus enemigos no es parte de la Torá. Claro que sí es parte de la Torá. De hecho, es parte de la Torá todo lo que dijiste. Según Apocalipsis 2 minutos. Según Apocalipsis 12, los santos que guardan los mandamientos de Dios. Estos mandamientos de Dios, dame la lista de estos mandamientos de Dios que no sean el decálogo. La ley de Cristo no son los mandamientos de Dios con relación a la Torá. La ley de Cristo son los mandamientos del nuevo pacto. Dame la lista de los mandamientos de Cristo. Tengo 30 segundos. En estos mandamientos, no solo lo que cité recién, por ejemplo, tenemos los mandamientos de Corintio, donde moderador, dice, le estoy pidiendo los mandamientos de Cristo que no son los de la Torá. Te estoy citando, no puedes interrumpir los 30 segundos porque estoy respondiendo. Pero si no existe, en el Nuevo Testamento, entre los romanos... Dame 3 mandamientos de la ley de Cristo que no son de la Torá. Bueno, muy sencillo. Ir a y poner la mano sobre los enfermos, no es mandamiento de la Torá. Eso no es un mandamiento. Ir a ser discípulo, no es mandamiento de la Torá, ir a ser discípulo de todas las naciones. Son mandamientos. Y por otro lado, pero no puedes contraargumentar mientras respondo.
Ok. Por ende, tenemos otro mandamiento más importante. Por ejemplo, enseñar las cosas que Cristo dijo que no estaban relacionadas con la Torá. Entre Mateo Ah. 5, 6 y 7 hay ¿Y un amar montón a de Dios? cosas que ninguna de esas está en la Torá. ¿Y amar a Dios? Pero el amar a Dios del nuevo pacto es distinto a la del antiguo pacto. Son distintas las leyes Pero orgánicamente. es amar a Dios, o sea, sí es de la Torá. No, pero no. Amar al prójimo también es de la Torá. Pero me estás interrumpiendo mi argumento. Si el principio es el mismo, el mandamiento es distinto, porque la transgresión del mandamiento tiene consecuencias de muerte. Y tú ni nadie de ustedes cumple ok. la consecuencia. No me puedes interrumpir. No puedes cumplir la consecuencia. Si tú dices que es el mismo mandamiento, tiene que ser la misma consecuencia. Si tú me dices que es el mismo mandamiento con consecuencias distintas, es mandamiento distinto porque es de un pacto distinto. Y ese va a ser la parte de las O preguntas sea, el cuando pacto se y la venga. ley sí son diferentes ahora. Por supuesto que la parte... No en absoluto. Bien, está bien. No puedes contraargumentar en mi punto. No puedes Estoy cambiar mis preguntando, el argumentos. pacto y la ley son diferentes ahora. El pacto de Cristo y la ley son distintas. El antiguo pacto es distinto al nuevo pacto. La ley del Sinaí es distinta a la ley de Cristo. Son dos cosas totalmente distintas. Ok. Entonces, la lista de los mandamientos de Apocalipsis 12 no lo tenés. No tenés la lista completa. Te lo acabo de dar. Y te di más de un mandamiento. Ahora que no lo acepto, Última yo pregunta, problema tuyo. responde y se acaba, responde y se acaba el tiempo. ¿Respondió? ¿Ya respondió, no? Ok, se pasó, se le ha dado 20 segundos de base al participante Adolfo. Ahora sí, por favor, el participante Adolfo apague su micro. Ahora toca los tiempos de refutación. Ya han escuchado las respuestas de su oponente, tienen toda la libertad de refutar. Se hace recordar, están prohibidos las falacias ad hominem, por favor. Empezamos la refutación del participante Rodrigo en 3, 2, 1. Adelante, Rodrigo. Mi primera pregunta con su primera presentación es que supuestamente Adán y Eva tenían la ley y que Dios se la había entregado, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios le entregó, es una suposición. En ninguna parte dice que estaban guardando las ordenanzas, porque las ordenanzas que Dios le entrega a Adán y Eva son 6 ordenanzas específicamente. No comer del fruto, señorear, labrar y cuidar el huerto, colocarle nombres a las bestias, lo que podía o no podía comer. En ninguna parte se le dan las otras ordenanzas. Por lo tanto, estamos en presencia de una suposición. Más adelante, supone que como Caín sabía que lo que hizo estaba mal, es porque tenía una ley. Pero ¿dónde dice que estaba esa ley? ¿En qué momento alguien en todo el canon, ni siquiera en el canon católico, añadiéndolo al resto del libro, dice que ellos ya estaban guardando la ley y se le había entregado la ley? Es más, presupuso que había un Shabbat. ¿Quién dice que estaban guardando el Shabbat? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, porque no he entendido el capítulo 3 de mismo Génesis. Dice, aquí el hombre sabe el bien y el mal como Dios. Pregunta, si el hombre salió por causa de comer el fruto, el bien y el mal, ¿tenía algún problema de saber que estaba bien y mal? Eso no es una ley, eso tiene que ver el conocimiento adquirido. Y eso lo responde Pablo en Romanos capítulo 2, que el hombre fue escrito las leyes dentro de su corazón. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿En qué momento dice la Biblia? El único momento es cuando el hombre adquirió conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, estamos en presencia de puras suposiciones. Él reconoció que la ley que vino 400 años después, esa vino por medio de Moisés, pero él dijo que ya estaba. Si ya estaba, no vino nada. O póngase de acuerdo, o vino o no vino. Si vino, no estaba. No puede venir lo que ya está. No puede estar viniendo 400 años porque ya estaba. O sea, tendría que ser el texto, la ley alcanzó 400 años después, es la misma. También presupone que en el caso de Abraham, como se le dieron mandatos y ordenanzas, esa es la misma ley, pero eso es una suposición. Le pregunté si él piensa que ellos guardaban Shabbat, pero en ningún versículo dice que guardaban Shabbat. Por lo tanto, toda la argumentación de suposiciones se caen por la carencia de evidencia. Estamos en presencia de puras suposiciones. No hay ningún solo texto que él ha podido responder objetivamente que eso era así. Pero sin embargo, él reconoció, cuando le pregunté, ¿por medio de quién vino la ley? Según Juan 1:17, reconoció que la ley vino por Moisés. Pero si la ley ya estaba antes, ¿cómo que va a venir si ya estaba? O estamos en presencia de que ya estaba o vino por medio de Moisés, pero no pueden ser ambas cosas a la vez, no pueden ser las dos verdades a la vez. Estamos en presencia de suposiciones. Sacó una premisa que se la cuestioné, en donde dice que estos mandamientos son pactos y estos mandamientos son ley. Bueno, estos son pactos y estos son ley, no, pacto es uno solo. Si esto es pacto, aquello es pacto, aquello es pacto, esto es pacto, había como 800 pactos, 300 pactos, 30 cosas que son pactos, no, pacto es uno solo. Y el pacto es el que se hizo con el pueblo. Y el pacto incorpora un grupo de leyes. Pero es necesario que se haga esto. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunté qué mandamientos estaban abrogados, él dijo que ninguno.
Claro, él dijo que el pacto ya no es el mismo. Pero señor, Gálatas capítulo 3 derriba ese argumento. Gálatas 3:15 dice que un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Usted tiene un problema con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le está diciendo a usted que el pacto nadie lo puede invalidar, y usted dijo que fue invalidado el pacto. Usted acaba de decir públicamente que el pacto fue invalidado, contradiciendo al mismo apóstol Pablo. ¿A qué le creemos? ¿A Pablo o a usted? O sea cualquiera su explicación, que esto es pacto o esto es ley, usted no puede escapar de Gálatas 3:15, porque nadie lo invalida, pero usted dijo que eso está invalidado, pero los mandamientos no. Hace una separación supuesta, imagina la suposición, genera una falacia de petición de principio, porque no pudo demostrar que eso la Biblia lo enseñe, y usted sostiene una falacia que la Biblia no enseña, pero tiene un problema con Gálatas 3:5, y yo voy a correrlo todo este debate con Gálatas 3:5, y las preguntas van a ser con Gálatas 3:5, porque nadie invalida el pacto, y el pacto del Sinaí está invalidado. Entonces, ¿qué ocurre con el que viene a Cristo? Queda libertad de la ley. Lo que tiene que entender es que hay una libertad de la ley, pero usted no establece libertad. Usted dice que viene a la ley, viene al nuevo pacto, pero sin embargo arrastra las consecuencias de aquel pacto. Es lo mismo. Pero cuando entremos a la pregunta, yo voy a saber si usted está circuncidado, si usted la pide a persona, usted no, porque usted dice que son pactos, pero los pactos no se invalidan. Ahora usted me va a decir que los pactos se invalidan. ¿A qué le hacemos caso? Ahora Cristo no vino a abrogar la ley, y esas leyes estaban todas. Y es más, si eso hubiese sido así, la circuncisión que se estaba practicando en contemporánea a Pablo tendría que haber dicho, no, si eso fue abrogado por Cristo porque era pacto, pero nadie dice eso, nadie enseña eso. Nadie en la Biblia enseña que la circuncisión física correspondía a un pacto. Nadie enseña eso. Esa es una idea risoria o una suposición de lo que supuestamente dice la Biblia. Ahora, dice que el sacerdocio era pacto. Si el sacerdocio era pacto, ¿quién dice que el sacerdocio era pacto? Y dijo que el sacerdocio ya no estaba vigente, pero 3 doritos anteriormente me dijo que no había sido abrogado. ¿Cómo ahora me abroga el sacerdocio? Y dicho de paso, vuelvo a Gálatas 3:15. ¿Está invalidando o ratificando el pacto del Sinaí? No, esta idea de mezclar dos pactos, de traerse las ideas de las ordenanzas del antiguo pacto al nuevo pacto, es no entender la ley de Cristo. Y ese es el problema, que no entiende la ley de Cristo. Ahora, la pregunta, ¿dónde está la lista de la ley de Cristo? La lista de la ley de Cristo, o sea, todo lo que se enseña en el Nuevo Testamento, que no existe en el Antiguo Testamento, eso no lo he leído. ¿No hay leído el Nuevo Testamento? No, pero yo ando buscando un listado, como si fuese el Pentateuco. No entendiendo que hay un paso de lo que es la Torá en el pueblo hebreo a la gracia. Y justamente eso es lo que se establece en Hechos capítulo 20 y verso 21. El capítulo 20 y 21 se establece de que él va a poner la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque los judaizantes que querían seguir insistiendo con la ley a los Gálatas, ¿de dónde venían? De Jerusalén. Ahora, si la ley tenía que guardarse, ¿por qué Pablo hace problema por el tema del día, ¿no es cierto? Por el tema de la circuncisión. Si al fin y al cabo eso no estaba abrogado, y el pacto tampoco está abrogado, pero Pablo dice que no. Es más, la suposición del Shabbat en el nuevo pacto presenta un serio problema, porque no existe ningún versículo que se le diga a la iglesia que guarde el Shabbat. No existe ningún versículo que a la iglesia se le corrija cómo tiene que guardar el Shabbat. No existe ningún versículo donde se le ordena a los gentiles que no tenían ni idea de Torah de cómo guardaban el Shabbat, y no existe ninguna exhortación que lo habían dejado guardar el Shabbat, y no existe ninguna ordenanza o instrucción o exhortación de que lo estaban guardando mal. Hay que presuponer que los gentiles sabían de Shabbat, entendían la ley, guardaban Torah, ellos estaban observando esto porque eran instruidos. Estamos en presencia de las más grandes suposiciones teológicas que pudiesen existir y se han existido. Guardando Torah. ¿Dónde está el mandato donde a la iglesia se le ordena guardar Torah? Y eso que no entramos en Hechos capítulo 15, porque Hechos capítulo 15, ¿qué es lo que pasa de la Torah? Pasan 4 mandamientos como principio, pero no pasan los mandamientos integrales, porque la transgresión de esos mandamientos, ¿qué incorpora? La transgresión de esos mandamientos incorpora muerte, pero la muerte no pasó. Por lo tanto, ¿qué pasaron? Pasaron los principios en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Pero ¿por qué no metieron el Shabbat? ¿Por qué no metieron la circuncisión, las fiestas? Ah, y lo más interesante, presupone que el pacto solamente es con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero se olvida de la profecía de Deuteronomio capítulo 32, verso 21. ¿Acaso no dijo de que los provocará celo con un pueblo que no era celo? Y esa profecía fue oída por todo Israel. Todo Israel, las 13 tribus, las 12 terrenales, más la tribu sacerdotal, todas fueron presencia de la profecía, y esa profecía se tenía que cumplir con todos. Y eso lo cierra Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25-26. Cuando entre la plenitud de los gentiles, luego Israel será salvo. ¿Cómo vamos a ser injertados en las ramas que fueron arrancadas? Yo quiero que me explique eso. ¿Cómo usted piensa que va a estar siendo en ramas que fueron injertadas porque las ramas fueron desgajadas, según el capítulo 11, y no van a estar injertados en lo que se desgajó? ¿Quién enseña 2 en su sano minutos. juicio en la Biblia
que se nos va a injertar en ramas total y completamente desgajadas, es una locura. Lo que debe entenderse es que nosotros somos injertados en Dios, no en Israel. En ningún versículo nosotros encontramos que se habla de que somos injertados en Israel. Ahora, cuando vamos a Gálatas capítulo 4, que acá yo le voy a hacer preguntas, ¿cuántos Israel hay según Gálatas capítulo 4? ¿Y cuántas Jerusalén hay? ¿Y cuáles son los esclavos y cuáles son los libres? ¿Y a dónde pertenecen? Gálatas capítulo 4 destruye este argumento de que nosotros supuestamente somos del Israel terrenal. Sin embargo, no se ha comprendido el pacto. Es más, la primera profecía, antes de Deuteronomio capítulo 32, verso 21, se establece en el capítulo 14 de Génesis que en Abraham sería medida todas las naciones. Pero Abraham no era judío ni hebreo. Bueno, Abraham no era judío ni israelita, corrijo. Pero la promesa se hizo antes para todas las naciones. Entonces, las promesas que Dios tenía era para todas las naciones. Ahora, las promesas para Israel, el pacto con Israel todavía no entran al pacto. Entonces, ¿cómo usted piensa que vamos a añadirnos algo que ni siquiera entra al pacto? Porque Pablo cita que la salvación de Israel es posterior a la salvación de todos los gentiles. ¿Acaso no ha leído el capítulo 11 de Romanos? ¿Acaso literalmente dice, cuando haya entrado a plenitud, luego entonces, después de futuro? Es más, Apocalipsis, el texto que usted leyó, y el cual suponía que esto que guardan los mandamientos, en ninguna parte dice en Apocalipsis que ahí guardan la Torá. En ninguna parte dice que está guardando los 10 mandamientos. Esas son todas suposiciones. Todo habla de la ley de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la ley de Cristo, hablamos de los mandamientos e instrucciones, por ejemplo, todo lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 12, 13, 14, son mandamientos e instrucciones para la iglesia, la ordenanza y ordenanzas de mandato con relación a los dones, con relación a echar afuera demonios, con relación a la autoridad, hacer milagros, perdonar. Es más, tenemos la capacidad de orar por las personas e interceder por sus pecados. Estas cosas no existen ni de chiste en la Torá. Tiempo. Gracias, participante Rodrigo. Se agradece que apague su micro, por favor. Tiene 10 minutos para refutar toda la respuesta. Participante Adolfo en 3, 2, 1. Adelante, Adolfo, por favor. Ok, perdón. Bien, a ver por dónde empezamos, queridos. Precisamente, él dice que, bueno, empecemos por el principio, ¿no? Adán y Eva no guardaron Shabbat, ni Abraham tampoco. ¿Dónde dice que no guardaron? No dice que no guardaron. Al contrario, dice que Abraham guardó mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Lo que tiene que comprobar él es cuáles eran. Y no lo va a poder hacer porque no existe un número de leyes y mandamientos que guardó, evidentemente. Pero, sin embargo, ¿acaso Abraham no pues honró a sus padres? Claro, se llevó a su papá y este muere en el camino y etcétera. O sea, evidentemente Abraham era un buen hijo. Evidentemente. Adán y Eva pecaron precisamente porque ya existía la ley. Es simple entender eso. Sin ley no hay pecado. Mi oponente lo ha reconocido acá. ¿Cómo se puede pecar sin ley? No se puede pecar sin ley. Ahora, cuando hablamos de que vino la ley por medio de Moisés, claro, vino en forma de tablas de piedra, tabernáculo de reunión, etcétera, etcétera, y fue dada de esa manera. Eso no implica que no existiera, implica que fue dada por medio de él de esa manera. ¿Sí? Ahora bien, con respecto al tema de si el pacto es ley o no, Jeremías 31, 31 y 32 lo dice muy claramente. Haré un nuevo pacto o otro pacto, a no ser que mi oponente diga que es el mismo, y pondré mi ley en sus corazones. Si el pacto y la ley son lo mismo, entonces esto implicaría realmente que la ley no puede pasar al nuevo pacto que está haciendo, pero evidentemente pasa. Ya no estará en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Un pacto ratificado nadie le añade, pero precisamente estamos hablando de invalidar un pacto. Nadie lo invalida, nadie le añade, pero Jeremías 31, 32 dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quién invalidó el pacto de Dios? El hombre, Israel en este caso. O sea que sí se puede invalidar. ¿Cuándo se invalida un pacto? Cuando no se cumple. El pacto mediante se cumple, no se puede invalidar el pacto porque se está cumpliendo y no se le puede agregar al pacto. Pero si hablamos de invalidar en el tema de transgresión, evidentemente sí. Por eso Dios
precisamente dice, no será como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Será otro pacto porque ellos invalidaron este. ¿Se entiende? No hay pacto sino pacto, pero bueno, es que lo que pasa es precisamente que Efesios 2:12 precisamente dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que sí hay varios pactos. Son varios pactos. Tenemos más de 7 pactos. Mi oponente debe estudiar el tema de los pactos para saber que sí tenemos varios, ¿no? La circuncisión es un pacto. Génesis 17, del 9 al 14, dice que la circuncisión es un pacto. Literal. Y del Nuevo Testamento, ahora no recuerdo no recuerdo el texto, creo que es en Hechos. Esteban habla precisamente del pacto de la circuncisión. Vaya por favor y lo lee. Esteban habla del pacto de la circuncisión, que posteriormente a Esteban también Pablo le llama la señal de la circuncisión. ¿Sí? Entonces la circuncisión es un pacto y también es señal. Y dicho sea de paso, pueden ir a Amazon. Tengo un libro de mi autoría que se llama Berit Milá, el sacrilegio. Vaya a leerlo, solo tiene 160 páginas en donde yo hablo de este tema más ampliamente. Dice que en el Nuevo Testamento no existe donde dice que se debe guardar Shabbat. Yo supongo que bajo esa premisa mi oponente no pretenderá, con todo el respeto que se merece, acostarse con su tía, porque tampoco dice el Nuevo Testamento que no debes acostarte con ella. Se infiere por el tema, evidentemente, del pecado, evidentemente se infiere por el tema del adulterio y de la fornicación, pero no dice que no debes hacer eso, tampoco dice que no te puedes acostar con animales o con tu suegra, eso tampoco lo dice. Por lo tanto, según la lógica de mi oponente, él podría hacer todas estas cosas sin problema, porque también así puede transgredir el Shabbat, porque no dice guarden Shabbat, pero ya sabemos que en ese tiempo todo el mundo guardaba Shabbat. Pero bueno, también mi oponente dice que no somos israelitas, pero Efesios 2:12 muy claramente dice que tenemos la ciudadanía, a no ser que tener ciudadanía sea no ser del país en donde se nos fue dado la ciudadanía o del pueblo donde se nos fue dada la ciudadanía. Y dice que no estamos injertados en Israel, sino que en el olivo. Pero desgraciadamente hay un problema. O Dios es israelita, porque dice que las ramas naturales del olivo es Israel genealógico, y que nosotros somos no somos ramas naturales. O sea, Dios es israelita entonces. ¿Verdad que no puede ser? O sea que sí somos injertados en Israel, a no ser que Dios sea israelita, porque en él están injertados los israelitas. Y como son naturales, Dios también es israelita. Y el chiste se cuenta solo, ¿no? Abraham no era israelita. Claro, Abraham no era israelita, pero Dios se acuerda de ese pacto en Éxodo 2. Y en base al pacto que hizo con Abraham, que no era israelita, trata a Israel en el desierto. En base a ese pacto. Les da leyes, le da todo lo que le prometió Abraham, les ofrece las tierras, los pasea por el desierto, ellos se rebelan, Dios se mantiene fiel, etcétera, etcétera, etcétera. Y Abraham no era israelita, evidentemente, no lo era. Evidentemente, de Egipto salieron personas que no eran israelitas. Dice que era una gran multitud mixta. No eran israelitas. Después fueron llamados israelitas, pertenecían al pueblo. De hecho, Ruth no era israelita, pero precisamente todo el mundo que se uniera a ese pueblo y que adoptara las leyes de este Dios y que también adoptara al Dios, era israelita. Es solo cuestión de conocer la realidad de Israel. Israel no es una raza y tampoco es una nación. Israel es un pueblo. Y nosotros indiscutiblemente tenemos que ser injertados a él. ¿Qué más?
Bien, en el nuevo pacto, dice, en el nuevo pacto mencionó muchas veces que evidentemente 2 minutos. gracias, evidentemente, lo mencionó muchísimo, evidentemente si fue dada la ley 430 años después, pues no es la misma ley, porque si no, de lo contrario, no habría sido dada. ¿Fue dada o no fue dada? Eso es lo que recuerdo, ¿no? Claro, es que fue dada, nadie lo está negando, nadie niega que fue dada y que Moisés fue el intermediario de esa forma en que fue dada. Pero es la misma ley, porque sin ley no se puede pecar. No hay pecado sin ley. Se tiene que entender eso. Usted no puede ser multado por pasarse el semáforo morado, porque el semáforo morado no existe. El semáforo morado no está en la ley. Usted no puede ser multado por eso. No puede ser multado por andar en 4 patas porque no tiene 4 patas, tiene 2. No puede ser multado, no existe esa ley. Al no existir la ley no hay pecado alguno, no hay manera. La Biblia sí habla de la ignorancia de la ley. Dios pasó por alto la ignorancia y la pasó por alto porque el pecado de hierro se pasa por alto. Nadie está negando acá ninguna parte de la escritura, la estamos entendiendo que es diferente. Entonces, al final de cuentas, mi oponente tiene por fuerza que darnos un listado de por lo menos 10 mandamientos de la ley de Cristo que no sean los mandamientos del decálogo. Eso es lo que le voy a pedir más adelante para que se prepare por misericordia. Y hoy que es Shabbat, yo tengo que estar más todavía misericordioso porque es una celebración bendita. Lo dejo ahí, mis hermanos. Ok, te quedaron 15 segundos. Ok, ahora sí, atención con la ronda de preguntas. Se va a hacer recordar a ambos participantes. El acuerdo son de 3 preguntas por cada participante. Se le recuerda, el formato es el siguiente. Se pregunta y luego se responde en 2 minutos. Pregunta en 1 minuto, responde en 2 minutos, se refuta en 3 minutos, se defiende en 1 minuto y se contrarrefuta en 2 minutos. Así es por cada pregunta. Empezamos con la primera pregunta del participante Rodrigo en 3, 2, 1. Adelante, Rodrigo. Bien, mi primera pregunta va a abordar una de sus premisas con el Juan capítulo, primera de Juan 3:4. Y lo que voy a mostrar es que mi oponente no entiende el pasaje, no comprende lo que ese pasaje dice. Mi pregunta es, según Juan capítulo 1, verso 3, verso 4, ¿usted cómo me puede explicar que dice el pasaje, literalmente, dice, sabéis que apareció para quitar los pecados y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca? Explíqueme usted cómo es que el que está en él no peca, si el capítulo 1, verso 8, dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Explíqueme usted, hermenéuticamente, según el pasaje, lo que dice, no lo que usted supone, lo que dice Juan en la explicación del capítulo 1, verso 8, y lo que dice en el capítulo 3, verso 6. ¿Cómo usted resuelve eso para ver si usted entiende Juan 3:4? Lo escucho, es una pregunta abierta, no cerrada. Ok. Pregunta abierta. Tiene 2 minutos, participante Adolfo, en 3, 2, 1. Adelante, Adolfo. Bien, el que permanece en él no peca. Fácil. Primero, el pasaje está diciendo que sí se puede pecar, pero el que permanece en él no peca. ¿Qué es entonces permanecer en él? Ese es el meollo del asunto. Juan 14 también dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego de eso, hermenéuticamente, como se me ha pedido, también podemos ir a Apocalipsis 12 y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ojo, de Dios. Jesús es Dios, sí, pero también ahí hace una dicotomía y se mantiene en el testimonio de Jesucristo. O sea, los mandamientos de Dios por un lado y el testimonio por otro, ambos. Y eso es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que trato de hacer.
mantenerme en los mandamientos, porque la única manera de estar en el Mesías es amarle, y para amarle necesito cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos son precisamente el Decálogo, Deuteronomio 5, Levítico 19:18 y otros. Precisamente eso es lo que estamos haciendo. Ese es el tema, cómo nos mantenemos en él. Y precisamente eso es. Ahora, y yéndonos más profundo todavía, abogado tenemos, porque todavía podemos pecar. Y según 1 Juan 2:3, dice que el pecado es la transgresión de la ley. Precisamente como tenemos abogado, a nosotros no se nos toma como pecadores en él, permaneciendo en él, amándolo a él. Y no podemos amarle sin cumplir sus mandamientos. Ya lo leí. Tiempo. Perdón. Tiempo. Gracias, participante. Adolfo, por favor, apague su micro, se agradece. Tiene 3 minutos para refutar su pregunta en 3, 2, 1. Adelante, Rodrigo. Da un minuto, todavía no, da un minuto. Que me ordene por acá. Este John Feli nos lleva corriendo, John Feli. Vamos corriendo en el debate. Sí, de hecho les iba a decir si acortamos un poco porque tengo un... Dale, ahí voy con mi refutación. Bueno, no supo resolver el problema. Y este es un problema normal que mi oponente no va a poder resolver y ni un judaizante puede resolver. Porque yo le pregunté, cierre el micrófono porque tengo rebote. Le pregunté, ¿cómo es posible que el verso 4 dice que todo aquel que fue y comete pecado y después dice que el que está en Cristo no peca? No pudo resolver el problema. Alguien tiene el micrófono prendido, me está entrando rebote, no sé quién es. Pero básicamente, ahí creo que John Félix, ahí está, John Félix lo apagó. Entonces, ¿cómo es posible? Él no supo resolver, no pudo resolver mi oponente. Ok, mi oponente no pudo resolver el problema donde dice que el que está en Cristo no peca, pero dice que sí peca. Pero ¿cómo es posible que diga el pasaje que no peca y él dice que sí peca? ¿A quién le creemos? ¿Peca o no peca? El pasaje dice que no peca y usted no pudo resolver esto. Si el pasaje dice que no peca, no peca. Es que no he entendido el pasaje. Y yo le pregunté que lo respondiera hermenéuticamente y se me hizo un salto a Apocalipsis. Me tendría que explicar hermenéuticamente lo que está explicando el capítulo 1 de Juan y hermenéuticamente lo que está explicando el capítulo 3 de Primera de Juan. Y no lo supo resolver, pero vamos a ayudar a nuestro amigo el día de hoy. Todo aquel que está en él se purifica a sí mismo como él es puro. El que está en Cristo es puro. Y el que está en Cristo está dentro del cuerpo de Cristo, que según Romanos está libre de la ley y no le aplica la ley. Por eso, el que está en Cristo no peca porque no guarda la ley ni transgrede la ley. Hoy yo no estoy guardando el Shabbat. ¿Estoy quebrantando el Shabbat? No, porque no es una ley que me aplica, por eso no peca. Es más, yo me voy a afeitar y tampoco voy a pecar por afeitarme según la misma Torá. No pasarás navaja por la punta ni dañará la punta de tu barba. Estoy vestido con ropa que tengo prohibido. Entonces yo no peco porque no estoy bajo esa ordenanza, porque Cristo me libró de eso, por eso no peco. El capítulo 1, cosa que usted no pudo responder, ¿bajo qué ordenanzas y bajo qué mandamiento peca el creyente? Bajo la ley de Cristo. Por ejemplo, si usted no predica el evangelio, usted peca. Si usted no bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted peca. Si usted no hace discípulos, usted peca. Si usted no pone la otra mejilla, usted peca. Si usted no está sabiendo hacer lo bueno con relación a la ley de Cristo y no lo hace, usted peca. Si usted no honra a su padre y madre, el mandato del nuevo pacto, que es distinto al antiguo, porque el antiguo incorporaba mandato de muerte, en el nuevo mandamiento no tenemos mandato de muerte. Por lo tanto, si usted no honra a padre y madre bajo las ordenanzas del nuevo pacto y del nuevo mandamiento, que es distinto, porque los principios pueden ser los mismos, pero los mandatos son distintos. ¿Y por qué son distintos? Porque no peca el creyente, porque no está bajo aquellas ordenanzas. Entonces el tema de no matarás, no robarás, no hurtarás del nuevo pacto son distintos integralmente al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque aquellos mandamientos, la transgresión incorpora muerte. Y si el nuevo pacto, la transgresión de estos mandamientos, ¿qué se dice cuando uno transgrede esos mandamientos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La sangre de Cristo. Muéstrame la sangre de Cristo que allá te quita toda maldad. No existe la sangre de Cristo en el pacto de Moisés. Usted si dice que tiene que guardar sus pecados bajo el pacto de Moisés, usted tiene que pedir perdón en nombre de Cristo según el pacto de Moisés, pero eso no está enseñado. Tiempo. Apague su micro, por favor. 1 minuto para defender su respuesta al participante Adolfo en 3, 2, 1. Adelante, Adolfo. Ok. Mi oponente dice que ya no pecamos porque el que está en Cristo no peca. Malentendiendo el texto. Porque Juan 2, 1 Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A no ser que mi oponente diga que el abogado ya no lo tenemos. Y que ese texto esté siendo tomado por mí como de forma anacrónica. Se está malentendiendo. Sí podemos pecar porque la ley todavía está vigente. Por eso tenemos abogado. De lo contrario, ¿para qué lo tendríamos? Abogado, ¿para qué sirve un abogado? Y aquí está hablando en términos legales, en términos de derecho, en términos de la ley. Si tenemos abogado es porque pecamos. Si pecamos, por eso tenemos abogado. Si pecamos y tenemos abogado, la ley está vigente. Muy claro. ¿Cómo es que manteniéndonos en él no pecamos? Bueno, ya lo hablamos. Tiene apagado tu micrófono, John, era un minuto más. Ya fue claro. ¿Perdón? Tiempo. Un minuto más, John tenía Tiempo, Adolfo. el micrófono. Ok, gracias. Sí, un minuto apaga era. su micro. Ok. Un minuto nada más. Bueno, ok, perdón. 2 minutos de contra. 5 minutos más. 2 minutos de contra. Uno adelante. Bien, sin duda no logra resolver el problema ni entiende el pasaje. Adolfo está en un dilema que no logra resolver el problema y está metiendo un pasaje de un pacto distinto, de una ley distinto. Entonces, tiene el micrófono prendido. Lo que tiene que él resolver es el texto que no resolvió. ¿Cómo resuelve él, según su teología, 1 Juan 3:6? No lo resolvió porque dice que no peca. Y está citando el capítulo 2, pero el capítulo 2 yo lo expliqué. ¿Cómo se resuelve eso? Porque esos son los mandamientos de la ley de Cristo. Los mandamientos que nosotros tenemos en una ciudadanía distinta, que es de los cielos, con nuestra Jerusalén en los cielos, somos pertenecientes al reino de Dios. Y los que estamos en el reino de Dios, los que estamos en la Israel de Dios, no en la terrenal, según Gálatas capítulo 4, nosotros pecamos con referente a nuestro pacto. Yo le voy a preguntar a usted ¿qué mandamiento o qué ordenanzas transgrede de su ciudad? ¿La de Chile o la de su país, Guatemala? ¿Yo pudiese a usted imputarle las leyes de Chile a usted? ¿Usted podría pagar las multas de los pecados de Guatemala acá en Chile? No. Así de igual manera, el que está en Cristo, el que es nueva criatura, el que está en un reino distinto, en una Israel distinta, en un pueblo distinto, que no es terrenal, ¿cómo usted pretende exigirle que pague culpa? Por eso tiene razón el pasaje. El que está en Cristo no peca. ¿Con relación a qué? A la ley del Sinaí. El que está en Cristo no peca con la ley del Sinaí. Por lo tanto, si usted no ha entendido el capítulo 2 de lo que está hablando Juan, Juan le está explicando en el capítulo 2 a los que están en Cristo, a los que nosotros transgredimos la ley de Cristo. No la ley del Sinaí. Son distintas. Son ordenanzas distintas. Pero usted no va a entender esto porque usted piensa que es lo mismo. Usted supone que es lo mismo, pero su suposición le mete un problema. Usted no pudo resolver delante de todo lo que están escuchando porque el creyente no peca. Pero usted dijo que sí peca, pero usted no pudo resolverlo. Porque usted no puede ir en contra del texto si no resuelve un problema. Y hasta que venga Cristo, si usted no cambia su postura, usted nunca va a poder resolver con su teología por qué el creyente no peca. Porque no peca con relación a aquello que no le aplica y no tiene que guardar. Obvio. Gracias, participante Rodrigo. Ahora sí. Tu primera pregunta en 3, 2, 1. Adelante, Solo Adolfo. una pequeño argumento nada más. Yo tengo un programa ahorita de reunión de Shabbat interno y era hace 10 minutos. Pregunto, ¿podemos dejar una pregunta y una pregunta cada uno para terminar? Porque no sabía cuánto iba a durar. No, cierra con tu pregunta y terminamos cada ronda. ¿Te parece? Para que no te incomodarte más. Ok, está bien. Dale. La pregunta que le quiero hacer es... Ok. Adelante. Ok, es pregunta cerrada. Ok. ¿Tiene usted una lista de 10 o más mandamientos que no sean los que están en la Torah? ¿Sí o no y por qué? Sí. Ok. Ok. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Rodrigo. Los versículos que Cristo da en Mateo capítulo 5, 6 y 7, oíste que fue escrito, mas yo ahora digo, ninguna de esas cosas que Cristo enseñó está en la Torá. Y a eso se le llaman los mandamientos de Cristo, que es lo que mandó a sus discípulos. Ninguno de esos. Y por lo menos en esos 3 capítulos tenemos más de 32 ordenanzas.
Ahora, le voy a dar un ejemplo para que usted va a entender lo que yo hoy quiero enseñar. Si yo le muestro a usted el texto de Gálatas, honrarás a padre y madre, usted va a pensar que eso es de la Torá. No es de la Torá y le voy a explicar por qué eso no es de la Torá, honrar a padre y madre en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si fuese el mismo mandamiento, Pablo tendría que haber dicho, y honrarás a padre y madre, y el que no honre será muerto indefectiblemente. El mandato era toda una estructura de la condición del mandamiento y la consecuencia de la transgresión del mandamiento. Es más, los mandamientos de lapidar persona eran mandamientos. Todos esos son mandamientos, no eso que usted dijo que eran, algunos eran pacto y otros no. Por lo tanto, cuando yo le digo, porque el que roba, hurta y ninguno entrará al reino de los cielos, ni ladrón, ni mentiroso, ni el que roba, ni adúltero, ni fornicario, ni borracho, y todas estas cuestiones que son fruto de la carne, no entran. Y muchos de ellos usted no los va a encontrar allá en la Torá. Por ejemplo, la borrachera no estaba condenada a Israel. Es más, la Torá enseña que el que estaba amargado podría quitar sus penas con alcohol. El nuevo pacto funciona distinto. Usted en ninguna parte va a encontrar los mandamientos de las transgresiones por los ojos o las transgresiones mentales. Tenemos transgresiones mentales. Usted no va a encontrar un capítulo en la Torá donde se enseñe. Y dicho de paso, usted no tiene ningún mandamiento para ir a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni hacer discípulo a todas las naciones. El mandamiento principal y fundamental, cosa dicho de paso y agrego, ninguno de los que practican Torá andan predicando el Evangelio. Y son transgresores literal del pacto de Cristo, de las ordenanzas de Cristo. Y sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, porque es una preocupación, es hacer proselitismo de que guarden Torá y guarden Shabbat. Sin embargo, no tenemos a nadie guardando Shabbat y sin embargo no se está predicando el Evangelio. Qué paradoja, ¿no? Mandan a guardar Shabbat, se abstienen de guardar Shabbat, pero yo nunca he visto a los judaizantes. Ok, listo. Tiempo, participante Rodrigo. Tiempo. Ok, damos 3 minutos de refutación. Participante Adolfo en 3, 2, 1. Adelante, Adolfo. Bueno, evidentemente la escritura nos presenta un desarrollo y en el nuevo pacto evidentemente hay leyes de pacto, eso es innegable. Pero no nos pudo presentar mandamientos morales respecto a la relación con Dios o de la relación con los hombres que no están en la Torá. Todos los que presente según la relación entre Dios y los hombres y hombre están en la Torá. No puede presentar nada en el Nuevo Testamento que no esté en la Torá, a excepción evidentemente, que yo no estoy negando, las leyes de pacto. Cada pacto tiene sus leyes, evidentemente. Pero las leyes de pacto no son la Torá como tal, son leyes de pacto, son cláusulas del pacto. Vayan a predicar el evangelio a toda criatura, porque en el antiguo pacto no se mandaba a predicar a toda criatura, en el nuevo sí. En el antiguo pacto tenemos leyes morales que pasaron al nuevo pacto y evidentemente tenemos otras leyes que nadie las está negando acá ni son un problema para nada. Pero cuando hablamos de la relación no tienen mandamientos entonces. Amar a Dios, ¿dónde quedó? Amar al prójimo, ¿dónde quedó? Robar, lo mencionó, eso es de la Torá. Amar al prójimo es de la Torá. Amar a Dios es de la Torá. No te dice si no amas a Dios vas a estar bajo maldición, no te lo dice así. Lo que el pacto junta son todas las leyes que tenés que cumplir a la perfección y si no de lo contrario estás bajo maldición. Pero el solo hecho de amar a Dios, amar al prójimo no te dice absolutamente nada. De eso no te dice nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ustedes lo que tienen que hacer es conformar una lista, un decálogo diferente al otro, porque la lista de los mandamientos no te infringe maldición. Solo te dice lo que tienes que hacer y lo que no. Es el pacto que te infringe la maldición. Eso es lo que no se ha entendido. Entonces, tener ídolos hoy en día podemos acaso, porque eso estaba en el antiguo pacto y se cree que es pacto también. Evidentemente no podemos, porque si tenés un ídolo, vas a estar pecando y si pecas, estás infringiendo la ley. Y si infringir la ley implica que la ley todavía está vigente en la gracia. Dicho sea de paso, la gracia no se está negando acá. No se está negando, se está confirmando, como lo dice, la fe no invalida la ley, le da plenitud a la ley. Porque la ley sin la fe no es nada, evidentemente. Sin la fe en Cristo y sin Cristo mismo, estamos muertos. Eso que quede claro de antemano. No pueden presentar. Ese es el caballo de Troya. Nunca van a poder presentar una lista moral de relación con Dios o con los hombres en el Nuevo Testamento. Y por supuesto que no pueden presentar tampoco los preceptos y los estatutos de esos mandamientos que presumen tener. No los tienen tampoco.
¿Sí? Entonces, bueno, esto me ha gustado mucho el debate, por cierto, pero creo que todavía falta que refutar o algo así, según la manera en que debaten ustedes, que me pareció Yo, interesante. defender su respuesta. Gracias, participante. Gracias, participante Adolfo. Apague su micro, por favor. Tiene un minuto de defender su uno. Adelante, Rodrigo. Ok. No sabía que tenía el micrófono apagado. Menos mal que me avisaron. Bien, como punto número uno, Adelante, de para nuevo. Adolfo, Empezamos. para Adolfo, Mateo capítulo 5, 6 y 7 no son palabra de Dios ni son mandatos. Y él pensaba que yo le iba a leer todo. Pero, por ejemplo, viste que fue dicho no matarás y cualquiera que mate será culpable del juicio. Pero yo digo, cualquiera que se enoje con su hermano será reo de condenación. ¿Dónde está ese mandato? El enojo, que era reo de condenación. Y es más, ¿dónde está el mandato? Se llamaba fato, eras expuesto al lago de fuego. ¿Dónde está ese mandato de la Torá? ¿Acaso no son relaciones con personas? Usted no va a encontrar ninguno mandato a la condenación de la fatuidad, que tú si seas fatuo a alguien eras condenación ni reo de fuego. Es más, ni siquiera se le había revelado el tormento eterno, ni siquiera son ordenanzas doctrinales. Ahora, usted sigue trabajando sobre una petición de principio. ¿Quién dice que el bautismo es pacto? Es un mandamiento. Usted trabaja con una tesis, usted trabaja con una falacia, una petición de principio. ¿Quién le enseñó a usted que eso es pacto? ¿Quién enseña la Biblia? Nada, usted utilizó el texto de Jeremías, donde de Jeremías ni siquiera explica o enseña, supone su argumentación. Yo, Félix, Rodrigo su toca micrófono, sus 2 el tiempo. minutos de contrarrefutación de Adolfo en 3, 2, 1. Ah, qué rápido. Adelante, Bueno, Adolfo. que el bautismo no es pacto. ¿Acaso el bautismo no es precisamente el símbolo del nuevo nacimiento, de la muerte y resurrección? Y que Jeremías dice que pondrá la ley en nuestro corazón. ¿Y en qué corazón la va a poner? ¿En el antiguo, en el viejo, en el muerto, en el pecador o en el nuevo, en el que acaba de resucitar? Díganme ustedes. Pero por supuesto que es cláusula de pacto. Yo no dije que era pacto. Yo dije ley de pacto, cláusulas de pacto. Eso yo lo dije muy claramente. Esto está grabado, evidentemente. Lo voy a subir porque está muy bueno el debate. Y bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Le comento, mi hermano querido, que difícilmente yo menciono cosas que no puedo comprobar. Y por eso se lo compruebo de antemano, ¿no? De entrada. Pero el tema es bastante extenso y sin duda alguna aquí hemos tocado pinceladas de parte de los dos. Yo no pretendo refutarlo a usted en esta pequeña hora. Es un tema extenso, mis hermanos. Es bien extenso. Entonces, definitivamente hay que comprender primero eso. ¿Me están escuchando? Ok. ¿Sí me estaban escuchando todos? Sí, se escucha bien, tranquilo. Oh, es Se que le tenía escucha. apagado el micro. No sé si, bueno, al final no sé. No, se escucha Ojalá. bien. Se escuchaba Perfecto, bien. Se escuchaba bien, se escuchó todo el argumento. Bien, entonces, bueno, ¿ahí terminamos o todavía le falta a usted decir algo? Estaríamos en la conclusión, los 2 minutos de conclusión y se acaba el debate. Le queda. Ah, ok. Perfecto. 2 minutos de conclusión, entonces. Ok, ahí quedamos entonces. Ok, toca sus 2 minutos de conclusión del participante Rodrigo en 3, 2, 1. Adelante. Bien, Adolfo terminó su cierre diciendo que él difícilmente habla de cosas que no pueda demostrar. En mi primer pregunta que le hice, ¿me puede mostrar literalmente dónde la Biblia dice que Adán iba guardado el Shabbat? Dijo que no existía. Bueno, ya de entrada se acabó el punto. No, sí, creo que Adolfo ha dicho muchas cosas que no ha podido demostrar en este debate. Es más, ni siquiera pudo resolver uno de los textos que fue su caballito de batalla. Cuando yo lo llevo a él, a el texto de 1 Juan 3:4, y le pregunté, ¿cómo me puede explicar que el creyente no peca? No supo resolver. No supo entender el pasaje ni resolver la afirmación. El que está en Cristo no peca, eso es tajante. Entonces, yo le pregunté, si no peca, ¿cómo Juan dice que anteriormente peca?
usted tenía que resolver esa tensión de esos dos pasajes. No pudo resolverlo, porque su teología no le permite resolverlo. Su postulado teológico, su visión de que la Torá está vigente no permite. Pero cuando usted la de vida, y usted diga, Juan en el capítulo 3 está hablando de la ley de Moisés y con eso no peca, y el capítulo 1 y 2 está hablando con la ley de Cristo sí peca, porque ya es parte de un nuevo pacto, una ley distinta, es la única manera que lo va a poder resolver. Bajo otro postulado, otra visión teológica, nunca va a poder resolver primera de Juan 3:4. Hoy va a tener mucho trabajo para llevarse a casa y ese va a ser su tarea. Usted tendrá que algún día tratar de resolver primera de Juan 3:4 y sin duda no pudo resolver tampoco Gálatas 3:15, que un pacto una vez ratificado nadie lo invalida. Y lo que se viene hablando es el pacto que vino 400 años después de la promesa. Ese pacto no está invalidado. Pero usted dijo que sí se había invalidado. No está invalidado el pacto. Lo que ocurre es que estamos en un distinto pacto, librado del antiguo pacto y librado de la ley de ese pacto. Pero al fin y al cabo, creo que es una cuestión de sesgos. Hay un sesgo de cómo usted ha puesto los cuadrados o sus piezas en su ajedrez, pero sin embargo, no su postulado es incompetente para resolver preguntas tan simples de un versículo de que no peca. Usted no sabe por qué Juan dice que no peca. No puede resolver por qué no peca, porque usted afirmó que peca, pero el pasaje dice que no peca, no puede resolver cómo no peca. Tiempo. Bueno, Tiempo. Gracias, participante Rodrigo. 2 minutos de resumen. Participante Adolfo en 3, 2, 1. Adelante, Adolfo. Bien, de lo que puedo recordar es que se mencionó algo muy específico, que en el Antiguo Testamento pues los pecados eran para muerte, que en el Nuevo Testamento ya no. Grave error, porque primera de Juan 5 dice muy claramente, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los pecados que cometen que no sean de muerte, mas digo, por los pecados de muerte no pidáis. O sea que todavía se pueden cometer pecados de muerte en el Nuevo Testamento, sí. Y el que no comete pecado de muerte dice que aún así debe recibir oración de los hermanos para que Dios le dé vida. O sea que estamos en las mismas circunstancias según la ley, solamente que con el abogado Mesías. Con el esposo con el que nos hemos casado, ya es diferente el tema. Ya el juicio no es estricto como lo era antes en algún sentido, sino que ya no somos esclavos, ya somos esposos, esposa en este caso específicamente como la iglesia, ¿no? Pero muy interesante y por supuesto que con respecto a las cosas que se pueden comprobar o no, hay muchísimas cosas que si usted es trinitario, usted no hay manera que pueda comprobar la Trinidad con un solo texto, porque la Trinidad no es textual. No recuerdo más de un texto o dos explícitos tal vez, pero se necesitan de varios. Yo también soy trinitario. Y si me pregunta, ¿dónde dice Trinidad? No dice. Y respondo que no dice porque no lo dice. Eso no implica que no exista. Precisamente porque Abraham de ninguna manera era un pecador. No era una persona que transgrediera la ley, porque precisamente ese es el fundamento, ¿no? El pecado es la transgresión de la ley, y la ley, de hecho, no se puede dividir. Es indivisible la ley, pero no debe confundirse con el pacto. Eso es lo que hay que tener mucha precaución ahí, pero me gustó mucho. Tiempo. El moderador modera muy bien también. Gracias, participante Adolfo. Buenísimo. Gracias, participante Adolfo. Su minuto de despedida. También Adelante, minuto de por favor. despedida. Qué buen formato. Okay. No, está bien. Adelante, ya Rodrigo. no se tocan los argumentos. Ya no tocamos argumentos. Acá agradecerle a Adolfo por el debate. Acá ya la tensión se acabó. Ya no hay más argumentaciones, pero agradecido. Creo que es interesante, aunque diferimos abismalmente en el postulado. Creo que el diálogo fue ameno. Y contabilicé poquitas falacias y creo que fue bastante ordenado y te mantuviste en tus cabales y bueno, estuvo bueno el debate. Así que agradecerte, gracias a John Félix por moderarte, te avisé en último tiempo y bueno, que estuvieron escuchando, simplemente decirles saquen su